Sí. Muy buenas tardes. Para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, es un gusto contar con su presencia para el documental La Guerra Judicial en Latinoamérica. Tengo el honor de presentar a Hernán Reyes, secretario general de CIESPAL, quien les dará la bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenidos. Esta es la Casa de la Comunicación. Nuestro lema es: la comunicación es un derecho, y creo que efectivamente con este tipo de eventos, este tipo de productos que nosotros estamos mostrando, de productos culturales, creo que hacemos precisamente honor a ese nombre. Para CIESPAL es un gusto poder presentar este documental. CIESPAL está comprometida desde hace décadas, este año precisamente el mes de octubre, y en poquito más cumplimos 60 años de tarea a nivel regional, en lo que significa creación, consolidación de redes de investigación de la comunicación, formación de comunicadores, formación de periodistas, intercambio académico. Y a pesar de que las condiciones actuales en toda la región no son de las mejores en términos de estimulación de lo que es este trabajo de reflexión crítica sobre la comunicación, hacemos todos los esfuerzos como estos para poder siempre mantener activa a CIESPAL como un espacio, como un centro de articulación del pensamiento. Los días viernes, a propósito, y me permiten un pequeño comercial, una vez al mes estamos efectuando cineforos también con material audiovisual. Estamos trabajando con el grupo Espejo Libertario, material audiovisual, para después hacer posteriormente con los asistentes reflexión política, reflexión social a partir de esos materiales. Ahora tenemos el gusto acá de tener a Leandro. Gracias por la presencia, gracias por la deferencia con CIESPAL para poder también acá exhibir el material que produjo, material tan importante. Tenemos también a Mario Ramos del Centro Andino de Estudios Estratégicos, quien luego de mis palabras va a ser también una pequeña presentación del director del documental. De mi parte solamente eso, reitero la bienvenida, gracias por su presencia, y inmediatamente cedo la palabra a Mario Ramos. Gracias, Hernán. Gracias por la presencia de todos ustedes aquí para la exhibición de este importante documental. Simplemente yo voy a decir unas rápidas palabras de presentación a Leandro, que es el director del documental. También tenemos aquí a Ana Valentino, que está por ahí, y Alfonso Sierra, que también fueron parte del equipo de productor de este documental importante. Leandro es formado en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Todos conocemos a esa emblemática organización como documentalista especializado en cine, justamente cine político, ¿no? Ha hecho varios documentales y este es el más actual, realizado en tiempo real, como él suele decir, o sea, sobre la marcha, porque este proceso de guerra judicial que estamos viviendo aquí en América Latina está caliente, es un hecho de coyuntura absolutamente vigente y que está afectando gravemente a nuestras democracias aquí en América Latina, y que se manifiesta también de otras formas en otras partes del mundo. Vamos al final del foro, de la presentación de la película, hacer un cineforo que para nosotros y para Leandro y para los productores del documental es lo más importante de este evento, tener sus preguntas, tener sus apreciaciones, ¿no?, de este documento fílmico, y poder aprender y poder enriquecer, porque esto no para aquí, esto va a continuar, o sea, va a continuar este tipo de trabajos, porque es importante que conozcamos cuáles son las nuevas formas de guerra, ¿no?, que se está llevando a cabo en América Latina para que determinada hegemonía política se sostenga en el poder. Sin más palabras, Leandro, por favor, tienes la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Mario, muchísimas gracias a este espacio
y a toda la gente que ha venido aquí, que es bastante. Ayer tuvimos la posibilidad de presentar el documental en la Asamblea Nacional, también fue muy exitosa la convocatoria y hemos recibido muy buena devolución de parte de la gente que ha estado ahí. Así es que bueno, tengo un agradecimiento más bien al pueblo ecuatoriano en general y al pueblo latinoamericano en general. Hemos estado en el foro de Sao Paulo en Caracas, también ha sido muy reconocido, muy aplaudido y muy, de alguna manera, ha generado mucho movimiento, ha generado mucho ruido del bueno, podemos decir, especialmente en referentes internacionales. Había gente de todo el mundo, ¿no? Desde el nieto de Mandela hasta representantes de organizaciones de Asia, de partidos políticos, de todo el mundo. Y eso fue muy interesante, intelectuales también que nos han reconocido, hemos tenido conversaciones muy interesantes y hemos empezado a producir también una serie documental a partir de este momento que profundiza en, bueno, lo que el Lawfare significa. Básicamente es uno de los frentes estratégicos de guerra no convencional o guerra sin restricciones que se están aplicando en todo el mundo en este momento. Esto no es nuevo, las guerras no convencionales tienen por lo menos 70 años, de los años 50, desarrolladas básicamente por los Estados Unidos. La Guerra Fría es el ejemplo más claro de lo que es una guerra no convencional. No por casualidad se ocuparon de llamar la Guerra Fría y no guerra no convencional, porque en cierto modo hay una intención de que no se vea claramente para las poblaciones que vivimos suspendidos en una guerra invisible, ¿no? Uno de los frentes es el Lawfare, como dije, hay muchos otros frentes. Traje 2 bibliografías, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero es importante que lo sepan. Esta primera bibliografía es la que a nosotros nos dio, en principio, el arranque, el punto de arranque de lo que significa el Lawfare. Unrestricted Warfare, como dice acá, es una obra escrita por 2 coroneles chinos en el año 1999, es una obra muy difícil de encontrar. Por supuesto, después cuando hagamos el cineforo va a estar a disposición para que se acerquen y puedan mirarlo. Está en inglés porque en español no se editó, no se consigue en Latinoamérica. Nosotros logramos que a pulmón, como nosotros hicimos el documental, también se nos acercara 3 copias de este libro. Actualmente nos queda solamente esta. Y bueno, esto es básicamente un ayornamiento, como se dice, o sea, una actualización de lo que significan las guerras no convencionales desde la mirada china, ¿sí? Del año 1999. En la película van a poder ver muchísimo más de esto, también de este otro libro que se llama Forum Shopping Reloaded, o sería algo así como el foro de compras recargado. El Forum Shopping, ya van a ver claramente en la película, es un concepto que tiene mucho que ver con el Lawfare, con la mala utilización de la política, con la persecución política y la presión política y otras cuestiones. Este es un libro de un argentino que se llama Pablo Slonimsky y es muy interesante también van a poder hojearlo y es mucho más accesible, por supuesto, porque es de Argentina, ¿no? Dicho esto, les cuento sintéticamente, la película consta de 5 capítulos, un capítulo que tiene que ver con el concepto del Lawfare a nivel global, ¿sí? Otro capítulo que tiene que ver con lo mediático, otro con lo judicial y otro con lo político, que son los 3 elementos que se articulan para poder aplicar esta estrategia. Y por último, un capítulo que tiene que ver con lo socioeconómico, lo cual es básicamente la motivación para que se desarrolle este tipo de estrategia y también el objetivo final, la transformación socioeconómica de las sociedades y de las poblaciones a través de la manipulación de la justicia. Dicho esto, creo que no hay mucho más que agregar. Acá está mi compañera Ana Valentino y mi compañero Alfonso Sierra, que han sido también importantísimos para poder hacer esto. Falta gente de nuestra Cooperativa Audiovisual Nuestra América, que no ha podido viajar por una cuestión de recursos, pero bueno, es importante nombrarlos también. Y bueno, luego en el foro vamos a estar los 3, escuchando la devolución de todos y todas, que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias.
un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo... Bueno, vamos a empezar el Cineforo, que creo que es una parte importante de esta exposición. Y vamos a empezar con Ana Valentina, que es la productora del documental. Así que le damos la palabra, Anita. Tienes cualquier introducción para el Cineforo que quieras dar y luego empezamos con las preguntas, ¿no? Cada quien tiene ahí su micrófono y puede hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a vernos, por estar con nosotros acá. Es un orgullo y un honor que nos hayan invitado y la verdad esta es una sala hermosa y veo que vino mucha gente, así que me siento muy contenta. Me gustaría que se sientan en libertad de darnos su opinión, su parecer, qué les pareció, cómo les cayó y si tienen alguna pregunta, ningún problema de contestar. Gracias. Hola. Gracias. Buenas tardes. Primero, claro, la felicitación porque es un gran documental que abre mucho los ojos para especialmente las personas que no están enteradas. Yo asisto a unas reuniones públicas en un parque que nos reunimos con gente que se va reuniendo todos los domingos y he escuchado que no tienen idea de lo que es las fake news, que escuchan todo el tiempo, las posverdad, lawfare, y yo creo que debemos aplicar nuestra lengua para explicar a la gente lo que es eso, dejarnos de estos anglicismos y hablarle a la gente con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, llamar a las cosas por su nombre. El lawfare es la judicialización, más bien dicho, la política judicializada, la persecución política, el fake news, son las mentiras que nos cuentan todos los días los medios, y la posverdad no existe, porque la verdad es una, posverdad, un cuento, según mi manera de ver. Entonces, a mí lo que me parece que este documental tan magnífico, que abre los ojos, que explica bien, si se podría presentar en todos los sitios, especialmente en el Ecuador, por ejemplo, Manabí. Manabí es una provincia a la que le llegan 2 canales ecuatorianos que son Ecuavisa y Teleamazonas, y allá no saben nada, excepto los grupos que realmente sienten lo que está pasando, pero la mayoría de la gente no sabe de estas cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se meta en redes, se meta en YouTube, se meta en alguna parte para que sea más extensa la promoción, la información de esto? Gracias. Yo quisiera responderle en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en cuanto al idioma, en cuanto a la idiosincrasia, el lenguaje, ¿no? Conceptos. Fake news, posverdad, lawfare, zaraza, como decimos nosotros, como sea que se le diga la palabra. En definitiva, debería haber una rápida apropiación de los conceptos, porque los conceptos son universales, sin irse a Platón, porque mucho no creo en esta cosa platónica, pero sí creo que un concepto como lawfare es universal. Y si nosotros le pusimos un nombre en inglés y uno en español, es justamente por varios motivos, pero principalmente por respeto a nuestra propia cultura, por efectividad política, sociopolítica, y también para poder llevarlo afuera, que llame la atención al gringo, que llame la atención al europeo, a la persona que habla inglés, que habla chino, que habla griego. Hay un código ahí instalado, entre otras cosas por el imperialismo histórico, que es el idioma inglés. Entonces, si uno dice lawfare in the backyard,
está refiriendo a cuestiones que son rápidamente comprensibles por muchísimas culturas. Bueno, esto de backyard viene de la doctrina Monroe, viene de principios de 1800, es muy antiguo esto del patio trasero. Y no refiere solo a Latinoamérica, como muchos creíamos. A mí mi padre me había metido la idea de que el backyard, el patio trasero, refería a Latinoamérica, y no es así, refiere a Occidente. Ahí lo han visto en referentes muy importantes de Estados Unidos actuales. Todo esto que han visto es casi todo actual. El 90-95% de lo que han visto es actual. En definitiva, la respuesta un poco es esa. Ahí estaba Zanini en un momento, que él habla cuando que tiene una bandera detrás, está parado y cita a Cortázar, ¿verdad? Y Cortázar dice algo muy similar a lo que dijo usted. ¿Por qué le decimos el boom de la literatura? Es un concepto yanqui, eso de boom. En todo caso es la explosión, o algún otro concepto. Bueno, ahí está el trabajo, pero primero hay que entender de qué se trata. Entonces, bueno, eso sería un poco lo que yo tenía para responderle. Sí, y en torno a lo que decías de abrirlo a la población, esto es una producción enteramente hecha a pulmón, sin recursos, solamente el recurso intelectual, y por suerte tenemos equipos como para hacerlo, equipos tecnológicos. Entonces hay una decisión de no querer abrirlo, por lo menos por ahora, para poder recuperar algo de este esfuerzo que hemos hecho durante 1 año y medio. Por supuesto que sí, en un momento va a ser liberado, no va a ser más pronto que tarde, eso seguramente, pero mientras tanto nosotros estamos viendo de moverlo nosotros de esta manera como hicimos aquí. Básicamente es esa la respuesta. Aparte, estamos inscritos en varios festivales internacionales, y uno de los puntos para poder participar es eso, que no esté liberado, que el material no esté liberado, que tenga esta mecánica más o menos. Buenas noches, Ricardo Cabeza les saluda. Durante la fabricación, ¿no es cierto?, de esta alternativa, tal vez tuvieron ustedes la oportunidad ahora, o por lo menos a un futuro cercano, de consolidar una suerte de partidarios, suerte de club casi, ¿no?, anti o alternativo a Lofer. ¿Ustedes sienten alguna consolidación un poco más formal, más allá del esfuerzo que hecho a pulso, si les entiendo? Es absolutamente encomiable, pero para avanzar a futuro y dejar precedentes en el andamiaje hacia la democracia, entre comillas, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes en el proceso sembraron esas picas del camino hacia arriba, hacia la democracia, con algunos clubes que tal vez ustedes sienten en los países que tienen el documental, de ser a largo plazo, ¿no es cierto?, consolidados, homologados como una fuerza bien cimentada, aunque un poquito difusa, tipo chalecos amarillos les llamemos, pero que al final del día tal vez nos consolide nuevamente en el camino correcto de que la manada siempre tiene la razón finalmente, más allá de que el lenguaje no es necesariamente el apropiado, pero pudiéramos creer que hay grupos, aunque sea diseminados, no tan perfectos, pero que en el camino les dieron la mano y les dieron la idea de que sí podemos nuevamente retomar la reconsolidación de una nueva democracia, aunque sea otra vez imperfecta, pero con ideas un poco más claras y corregidas, como decía el documental, es decir, cerrando, ¿no?, que si tenemos algo que hacer es rebarajar el naipe constitucional, sentando precedentes para poner las vacunas para que no se repita justamente lo mismo
endeudamiento y etcétera, etcétera. Y por primera vez pasar a limpio a nivel de todas las democracias del mismo idioma al menos, de que esos errores prácticamente quedan vacunados y consolidados, imposibilitados de repetir, por lo menos para las próximas generaciones, decía que tal vez las nuestras no les alcancemos a ver. Hasta ahí, muchas gracias. Hay dos cuestiones ahí. La primera es que en el camino que recorrimos haciendo este documental, efectivamente nos encontramos que en los tres ejes que planteamos, o sea, en el judicial, en el político y en el mediático, en los tres ejes hay personas, profesionales o no, militantes o no, conscientes de lo que es este tema, conscientes de la desviación que están sufriendo en sus ámbitos, en el judicial, en el político, en el que corresponda, en el comunicacional, y están agrupándose y generando contracorriente, y eso va creciendo. Lo vimos mayormente en Argentina, como nosotros este documental lo hicimos en forma cooperativa y a pulmón, ustedes habrán visto que hay más material de Argentina que otra cosa, y con los otros países trabajamos a veces o aprovechando visitas de líderes y dirigentes a nuestro país, o haciendo conferencias así a la distancia, porque obviamente no podíamos viajar a cada uno de los países y hacer una investigación profunda in situ, que nos hubiera encantado, pero no teníamos los medios para hacer eso. Pero aún con estas conexiones a distancia me doy cuenta que sí, que es una cosa continental, y la muestra de eso es que hace poquitos días atrás, un par de semanas, hubo una reunión en Puebla, en México, de dirigentes de todo el continente, enfocados en este tema exclusivamente, en ver qué hacemos con esta cuestión de la guerra judicial, con estas connivencias entre los poderes judiciales, cómo reformamos los poderes judiciales de nuestros países, etcétera, y hay movimiento en ese sentido. Tuvimos la oportunidad de estar en contacto con diputados del Parlasur, por ejemplo, y a pesar de que se le quiere bajar mucho el precio al Parlasur, hay bancadas que trabajan muy fuertemente en el estudio comparativo de las leyes por lo menos de los países miembros del Parlasur, para poder consensuar este tipo de cosas y caminar en un futuro hacia algo un poco más sólido, en el sentido de que no sea tan fácil retroceder. Ahora viene la segunda parte, que nosotros logremos un cambio sólido y definitivo para las nuevas generaciones, la verdad me parece que no podemos afirmar eso, que sería bastante utópico, y está bueno seguir a esa utopía, como hacían en los 70, se planteaban una utopía y iban tras ella, tras la posibilidad. Está bueno, yo creo que podemos ir mejorando, no creo que nunca más nos pase que caigamos en las garras del Fondo Monetario Internacional, porque mientras nosotros hacemos movimientos en un sentido, ellos hacen movimientos en otro, es como, no sé, el juego del TEG. Cada uno va moviendo sus fichas y se va posicionando, y hay etapas, y hay momentos donde el mundo se pone muy bipolar, en otros momentos se pone multipolar, en otros momentos se fortalece una visión imperial bastante hegemónica, y en base a eso todos avanzamos y retrocedemos. Hay momentos mejores y peores. Tengo nietas chiquitas, me encantaría dejarles un mundo mucho mejor, morirme con la tranquilidad de que no les va a pasar cosas que me pasaron en mi vida. Llevo más de medio siglo viviendo y siempre digo que si lo separo en décadas, viví 4 décadas nefastas y una maravillosa. Más o menos esa es la proporción. Y me siento muy feliz y agradecida de haber tenido el honor de vivir una década maravillosa. No sé si a mí me toca otra, pero trabajo para eso, no para mí, para el futuro. Y no soy única, no quiero personalizar esto, lo digo en un sentido figurativo. Creo que hay un montón de grupos humanos, de instituciones, de partidos políticos, de movimientos sociales que están trabajando en pos de
salir de esto y salir de una manera mucho más fuerte y definitiva, si se puede decir. Pero creo que todos sabemos que en la vida no hay nada definitivo, ni siquiera la vida es definitiva, no hay nada así, ¿no? Pero bueno, no me quería extender, pero fue muy profunda la pregunta y tenía que extenderme un poco. Perdón, yo quisiera, ahora está la señora ahí esperando y luego el señor. Sí, podemos hablar todos. Algo cortito que yo quisiera decir, que vengo repitiéndolo y que me parece central, en orden de avanzar y consolidar una comunicación popular de masas que pueda contrarrestar la hegemonía del mainstream, ¿no? El mainstream también otra vez, el gringaje, pero lamentablemente muchos de los conceptos están instalados desde el gringaje, así que habrá que utilizarlos y resignificarlos. Mainstream significa básicamente la cadena principal de comunicación. En nuestro país, por ejemplo, son los 5 noticieros principales, ¿no? Eso sería un mainstream. Para poder contrarrestar eso necesitamos una comunicación popular de masas, muy consciente y que aprenda a utilizar este pequeño agente de inteligencia que tenemos en los bolsillos todo el tiempo, ¿no? Hasta se prendió la luz recién cuando lo moví, que nos escucha y que cada vez que abrimos las redes sociales nos dice: vos querías comprar arroz, ¿te interesa viajar a Estados Unidos? Qué casualidad, justo estábamos charlando de eso con mi hermano. Y ahora, bueno, entonces utilizarlo también para generar contenido. Y quizás en algún momento hasta podamos engañar un poquito, sincronizadamente, a todos estos agentes. Pero más allá de eso, en términos discursivos, en términos de construcción de mensajes, yo creo que hay que salir del lugar del discurso directo ideológico, ¿sí? Yo creo que tenemos que ir a un lugar desde el cual podamos tener un discurso sociocultural económico y no ideológico. ¿Por qué? Porque el discurso ideológico frontal, en el cual decimos: yo soy kirchnerista, yo soy peronista, yo soy correísta, yo soy marxista, yo soy Lula, yo soy Dilma, yo soy PT, yo soy Maduro, yo soy socialista, X. Todo eso está justamente por este mainstream, justamente por este totalitarismo concentrado, está estigmatizado, era lo que decía aquí el señor Zaffaroni, por lo cual nosotros debemos de corrernos de ahí, sin negar la ideología, pero sí trabajar sobre la persona que le provoca rechazo ese discurso ideológico, trabajar sobre lo que tenemos en común, que no es ideológico, centralmente el Estado de Derecho. Porque si hoy violan el Estado de Derecho de Lula, o de Correa, o de Glass, o de Cristina, o de quien sea, o del barrendero, o del paria que está tirado en la esquina, mañana me lo van a venir a violar a mí tranquilamente si yo le toco el interés a la misma persona que está manejando ese aparato que viola Estado de Derecho. No sé si he sido claro, pero me parece que esto es el eje central, pero central, que está mucho más allá de un documental, de 1000 documentales y de las ideologías en general. Buenas tardes a los panelistas, a toda la ciudadanía. Realmente felicitaciones por este documental que realmente nos hace ver lo que está pasando no solo en un país, sino lo que está pasando en América Latina y el mundo. Soy de una generación que vivimos todo, el Plan Cóndor, que vivimos la década de los 80, los gobiernos democráticos que violaron derechos humanos, que asesinaron, torturaron. Y hay un autor que ahora también común entre los dos momentos de tiempo, que son los medios de comunicación y el poder económico. Creo que ahora no solo debe quedar, ha sido muy pedagógico inclusive el documental, y no debe quedar en conceptos, ahora entendemos, y esto debemos entenderlo todos. En unos países ya lo han trabajado mucho más, se lo ve con más fuerza. Aquí en Ecuador lo estamos viviendo y lo hemos vivido prácticamente en estos 2 años.
Hemos vivido la persecución a un movimiento político, y eso sí se puede también traducir, como se lo hacía antes, en procesos de crímenes de lesa humanidad, porque son sistemáticos y generalizados para terminar justamente con un movimiento, con una población social. Pasa que nosotros tenemos un preso político, un secuestrado político, y que está ahí 8 meses en la cárcel, en las peores condiciones, y no se entiende que esto, en la mayoría, no se entiende que esto es parte de esa persecución política por todas las obras que se hicieron en esa década y que esas obras afectaron justamente a este poder económico. Lo que se dice es, por algo será. Entonces, por eso no tenemos el apoyo, inclusive masivo, para defender todo y para ver todo lo que está pasando con nuestro vicepresidente, que fue electo por mayoría y que está preso ahora y que necesitamos que sea libre. Nosotros sí pedimos la libertad por Jorge Glass. Año 8 meses en los que se ha contratado inclusive auditorías, investigadores para que investiguen sus cuentas y no han encontrado absolutamente nada. Año 8 meses que no tiene una sentencia ejecutoriada y que ningún juez se atreve justamente a ponerle esa sentencia. Él hizo una huelga de 53 días y esto por los medios de comunicación que cerraron absolutamente toda la información hacia afuera, no fue conocido. 53 días de huelga de hambre para que se le respete sus derechos, y el gobierno no hizo absolutamente nada, no puso a un dialogador de su gobierno para terminar con la huelga de hambre. Lo que vemos es que lo querían muerto. Entonces, estas cosas que no se conoce, nosotros debemos hacerlas conocer, y gracias por este espacio. Creo también que esto tiene que ser más difundido y que nuestro pueblo conozca, y que esto que se llama lawfare está pasando aquí también en el Ecuador. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Gallegos. Mis felicitaciones a la productora. Casi cuando llegamos a la parte final y no se veía todavía al ciudadano reflejado, ya tenía como mis dudas. Qué chévere tener ahí, y sobre todo a una mujer asesinada, negra, de un grupo minoritario. Y lo digo porque aquí se habla bastante y se quiere como generalizar las cosas de política, cuando eso nos afecta directamente en el diario vivir. Siendo una mujer negra en Ecuador y haciendo comunicación comunitaria y haciendo comunicación desde las bases, nos damos cuenta, por ejemplo, que en Ecuador hay un alto índice de criminalización al pueblo negro, y que en este último tiempo ha sido sistemático. Comenzó así con el asesinato de 3 de nuestros periodistas, y claro, en plena frontera, con un impresionante abandono del Estado históricamente, y donde hay siempre esta repercusión de los imaginarios desde los medios, y que es el pueblo afro. En Ecuador una parte, ¿no? Y otra que viene dándose, y claro, había que criminalizar a alguien y se cogieron al azar, entendemos, el mataje, 40 hombres nuestros sin un proceso debido desde la judicialización, y que siguen presos y que nadie está diciendo nada. Lo mismo pasó con el asesinato de un joven, Andrés Padilla,
en donde fue increíblemente juzgado alguien del Estado, que representa al Estado, porque un policía no es que es alguien que viene una representación individual, pero que aquí sí se ha podido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que entonces él es solamente juzgado y no el estado estructural de racismo que existe y que está cada vez más ahondando una criminalización a un pueblo y que crea de los imaginarios desde los medios de comunicación. Por eso mis aplausos, porque creíamos que eso no nos llega a nosotros, pero nos llega en el diario vivir. Las mujeres negras, el pueblo negro sigue siendo criminalizado, sigue no teniendo un debido proceso judicial y claro, muy representados también con todo lo que pasó en Brasil con esa mujer negra, que nos sentimos plenamente representados. Entonces, desde ahí un análisis, y ojalá pudiéramos encontrar desde ustedes y la producción, que sabemos que es muy fuerte a los que hacemos comunicación, y más la popular, que no está en los grandes medios, que no puedes llegar a todos en masa, sino que te tienes que juntar con la gente en los barrios, que te tienes que juntar con la gente en las comunidades. Y claro, ya me imagino yo hablando de esto en el Valle del Chota y diciéndoles la ofer, pero seguramente mi gente sí sabría ponerle un nombre a todo eso, porque claro que lo vivimos diariamente, por supuesto que sí. En esa medida mi análisis, en esa medida también mis aplausos para ustedes y muchísimas gracias, porque son esfuerzos que nos permiten hacer una mirada distinta también de lo que pasamos diariamente. Gracias por lo que dijiste, porque en realidad el trabajo justamente es ese, es que nos demos cuenta que el ataque no solamente a la dirigencia política, a referentes, el ataque final es a toda la población. Esto es un plan muy claro para eliminar a la humanidad, digamos, a la humanidad, al ser humano propiamente dicho, a que nosotros nos separemos, que pensemos que no tenemos nada que ver con el otro, que bueno, es un negro, es un indio, es lo que sea, pero no tiene nada que ver conmigo, está lejos de mi persona, porque lo que importa soy yo y mi pequeño grupito que está alrededor, ¿no? El individualismo, exactamente, como vos decís. Y sí, el caso de Mariela, aparte, es un caso emblemático. Sí, tenemos que pensar que todos somos posibles Marieles, como todos somos posibles Santiago Maldonado, que mañana se cumplen 2 años de su desaparición seguida de muerte. Tenemos que tener esa conciencia de que este es un plan en el cual ponen estos ejemplos ejemplificadores justamente, para que no hagamos nada, para que nos alejemos entre nosotros, que no pensemos en que los mapuches necesitan ser reconocidos, que la población negra tiene los mismos derechos que todos, tiene que tener los mismos accesos, los mismos derechos. Bueno, me alegra que hayas visto eso y que en realidad la función del documental es esa, es darnos cuenta, hacernos cargo que no es ni Cristina, ni Correa, ni Lula, somos todos. Eso, básicamente, es mi respuesta. Gracias. Una cuestión, ¿vas a hablar ahorita? ¿Vas a hablar? Sí. No, quería contestarte porque además dijiste que era para mí y me hago cargo. Y sí, quería decirte que me parece muy valiosa la información que vos aportás, porque para nosotros es muy difícil. En Argentina hay en este momento más de 100 presos políticos que son compañeros militantes algunos y otros no, otros que el gobierno creerá que son militantes, pero la verdad es que no. Pero cayeron en esa bolsa, digamos, y no los nombran los medios. No los nombran los medios hegemónicos y no los nombramos nosotros tampoco. Algunos tal vez, está Nahuel, que fue el siguiente a Santiago, pero que no está en el documental, por ejemplo. Ahora, como se está cumpliendo el aniversario de lo de Santiago, entonces hubo un artista allá que hizo un homenaje artístico y ya hace una semana que está detenido por eso. Entonces, si pudiéramos en todos los países ver esta parte, esta bajada al pueblo de lo que son aquellos grandes planes imperiales, creo que sería más fácil
que la gente tomara conciencia, que se pudiera sentir identificada, ¿no? Que es de igual a igual. Y en ese sentido te lo digo públicamente, así quedemos conectadas, sigamos trabajando. Si ustedes están haciendo comunicación popular, nosotros también, y si pudiéramos así conectar no solo con cada país, sino con cada región, cada una de las regiones dentro de un mismo país, y armar una gran red, podríamos pasarnos estas informaciones de estos anónimos, que somos muchos y que somos importantes, y tal vez podríamos producir algo todavía más claro que este último capítulo del documental. Y lo último que te quería decir es que estamos ya pensando y arrancando con proyectos futuros. Hay algunos de los que probablemente va a hablar Leandro, que los tiene muy claros, nos dividimos las tareas a veces, y hay otro que tiene que ver con hacer algún capítulo que hable de la guerra judicial, pero desde una perspectiva de género, porque si hay algo indiscutible es que en todas las guerras, en todos los tipos de guerras, las mujeres sufrimos el doble, tenemos el doble de peso e incluso solemos ser el botín de guerra o el trofeo de guerra, ¿no? Entonces, en una época era directamente cuando la guerra era cinética, física, entraban los ejércitos, los soldados y sistemáticamente violaban a todas las mujeres, desde chiquititas hasta ancianas, porque no era una cuestión sexual, era una cuestión de tener un motín de guerra, de degradar, de humillar, de destruir. Ahora que estamos viviendo estas guerras que no se ven y que es muy difícil que nos demos cuenta estamos en guerra, porque la guerra no se ve, las humillaciones y vejaciones que sufrimos nosotras son de otra manera, pero son, y tenemos la intención de poder reflejarlas. Así que te pido que quedemos en contacto, por favor. Gracias. Sí. Ya que lo mencionó rápidamente, compañero, quiero señalar algo. Como dice Anita, la guerra no se ve. Y en el caso de la frontera norte, la guerra tampoco se vio. Ese es el tema. Y por eso es importante este tipo de documentos, audiovisuales, sobre todo por la potencia que tienen para que las personas puedan interiorizar ciertos conceptos que son difíciles, ¿no? Como esto de la guerra híbrida. Lo que pasó en la frontera fue una guerra híbrida, ¿sí? Una injerencia híbrida. Nos vendieron, recordemos, ¿no?, toda la campaña comunicacional que hubo, y después de un mes o 2 meses, no recuerdo, el ministro de Defensa dijo, en la frontera es todo paz, ya pasó. No, pero ¿qué ya pasó? Ya metieron, ya vino la cooperación gringa, ya van a hacer una base militar en Galápagos, ya pasó lo que tiene que pasar. Pero vendieron, tuvieron que generar el pretexto para que eso pase. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esos conceptos, estas cosas, estos documentos son muy importantes y es lo que nosotros tenemos que divulgar, ¿no? Porque este monopolio que existe en la comunicación es la que no nos permite ver, ¿no?, esta guerra que, como dice Anita, una guerra que no se ve. Sí, buenas noches. Antes que nada, yo también quiero felicitarles por ese fantástico documental, que para los que sabemos un poquito de esto, cada vez que tenemos alguna noticia nueva de este tema, nos indigna, nos desespera, nos da rabia y no sabemos qué hacer. Sin embargo, yo creo que es importante estar conscientes que el lawfare es una guerra en todo su sentido. No es una guerra legal en la cual nosotros podamos participar de igual a igual bajo las mismas leyes que tienen nuestros países. El lawfare ataca esas leyes, las destruye, pasa sobre ellas y nos hace tener una sensación de que es una imposición legal legítima, cuando no lo es. Y no creo que en estas guerras haya ninguna posibilidad de defenderse decentemente, como comentaba la compañera, presentando todo lo que sean pruebas, presentando todo lo que sean evidencias de que no se ha cometido ningún delito. Eso no sirve para nada. Esa es una simple ilusión y una perdedera de tiempo, lamentablemente, porque esto es una guerra. No es una guerra legal en todo su sentido. Es un
atropellamiento de nuestros derechos e impuestos por los gobernantes actuales. Entonces, en ese sentido, al mirar que hay una degradación del manejo de las leyes, yo me he puesto a pensar qué se puede hacer para enfrentar de una manera válida a una arremetida tan brutal como es el lawfare. Una posibilidad, yo he pensado, es totalmente desconocer el poder que viene desde el Estado, pero eso tendría que ser un desconocimiento total y en masa. Si una persona lo hace no tiene ningún sentido, pero si es que se junta un grupo muy grande para desconocer todo lo que se está haciendo, porque lo que se está haciendo es totalmente ilegal, podríamos tener alguna posibilidad. Sin embargo, no creo que sea algo fácil. Yo les quería preguntar si dentro de usted, de sus investigaciones y las reuniones que han tenido con varios grupos de gente muy interesante, han podido encontrar alguna propuesta que permita enfrentarse de una manera posible a esta arremetida del lawfare. Perdón, ¿me repetiría la pregunta entera eso? Consulto, si es que dentro de todas las reuniones que han tenido con gente de muy alto nivel, ¿ustedes han podido conectarse con alguien o con algún grupo que haya planteado una posibilidad para poder enfrentarse a lawfare, pero de una manera válida, que pueda ser viable? Yo creo que, primero, que no creo que las individualidades puedan resolver nada, y menos en estos términos, ¿no? Con todo respeto, digo, yo creo que las individualidades justamente son funcionales como en sí mismas, como individualidades, son funcionales a este tipo de estrategias masivas. Creo que son las colectividades en sus diferentes planos y luchas, ¿no? La mujer, la cuestión de género, la cuestión de color, la cuestión de raza, la cuestión étnica, la cuestión de pertenencia cultural, en fin, ideológica, ¿no? Social, en todos los planos. Y por otro lado, creo que enfrentar o vencer o destruir o transformar, no solo el lawfare, sino nuestra calidad de vida, básicamente, ¿no? El lawfare es un pedacito chiquitito de una monstruosa estructura que nos oprime y que nos mantiene muertos de hambre prácticamente, literalmente, ¿no? Yo creo que se sale de esto, por un lado, con todo esto que estamos charlando y muchísimo más que habrá que ir construyendo, pero por otro lado también observando e interpretando el momento histórico y la coyuntura. Y a veces eso implica paciencia, ¿no? Yo me considero una persona de acción directa, creo que todos aquí, y por lo que observo, si no, no estarían acá, no se hubiesen quedado. Son personas que están buscando formas de accionar. Todos están diciendo de alguna manera la misma pregunta: ¿qué hacemos? ¿No? Y es lo que nos encontramos en todos los países. ¿Y ahora qué hacemos? Está bien, entendemos un poco más. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que todos se enteren, que todas se enteren? ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que la respuesta es súper compleja. No puede ser dada por individualidades, no puede ser dada por sectores, tiene que ser una construcción muy amplia, lo más amplia posible, y también creo que es central comprender que el momento histórico es determinante, siempre, que ninguna revolución francesa, revolución rusa, la revolución, la que quieran, en cualquier momento histórico se dio ni por individualidades, por supuesto que no, ni tampoco por colectividades que se organizaron de la nada, porque tuvieron ideas geniales o porque entendieron de que lo mejor era X cosa, sino porque hubo una opresión tal y tanto tiempo sostenida, la Inquisición, los zares rusos, los golpes militares, el neoliberalismo previo a la explosión de 2001 en Argentina, la destrucción del Ecuador, la dolarización del Ecuador, el genocidio matando de hambre a los pueblos ecuatorianos, venezolanos. Eso hace que emerja un Chávez, un Correa, un Evo Morales, un Néstor Kirchner, un Lula. No sé si se entiende lo que planteo. Digo, lamentablemente somos hijos del rigor en un punto. Entonces, en la medida en que el contexto lleva las cosas a un lugar
tan negativo y tan destructivo para las masas, bueno, empiezan a emerger formas creativas masivas que pueden confrontarlo y de alguna manera transformar la realidad, ¿no? Bueno, buenas noches. Me alegra mucho lo que han dicho últimamente y me siento muy conectada con lo que dijeron y con lo que la compañera también mencionó. Creo que es un esfuerzo muy bueno el que han hecho, el poder producir un material que permite ejemplificar qué es lo que está pasando. Yo concuerdo que en la región los ejemplos aleccionadores que se tratan de dar, sobre todo en cuestión, por ejemplo, con Venezuela, con Ecuador, con los gobiernos progresistas, sí, son ejemplos aleccionadores de una rearticulación, de nuevos grupos de poder políticamente, pero sin embargo, creo que es importante para poder realmente hacer una conexión, eso, con la gente de a pie, también poder ampliar el foco de la mirada y qué es lo que han dicho últimamente, o sea, poder ampliar el foco de la mirada, de hacer una crítica también a esos gobiernos progresistas. Porque acá en Ecuador también, con un gobierno progresista y demás, hubieron temas de persecución política, hubieron los 10 de Luluncoto, que son 10 jóvenes que fueron criminalizados básicamente a partir de encontrarse libros del Che y de Marx en su casa. Hay líderes que continúan dentro de ese mismo proceso, que es la nueva locomotora minera en toda América del Sur, que inició en el tiempo de la Revolución Ciudadana y que continúa ahorita. Están todos los pueblos criminalizados y que han sido militarizados, y hay líderes que han sido apresados dentro de esos mismos contextos, que son los gobiernos progresistas. Pueblos militarizados, hubo un líder que también de INTAC fue apresado por 1 año, su hermano todavía sigue escondido, literal, en las montañas, en un lugar que se llama Imbabura, porque es el hermano el que tiene la boleta, digamos, de captura. Entonces hay un montón de temas más que pasaron dentro de los gobiernos progresistas y que permiten esa identificación, o sea, con la gente de a pie, con la gente que se está organizada, con los colectivos, que ha habido toda esa persecución política, no solamente hacia estos grandes liderazgos que ahora se lo ve y así se puede ampliar el foco de la mirada, sino dentro de los mismos progresistas, dentro de los mismos gobiernos progresistas, a la gente organizada, ¿no? Entonces poder dar esa criticidad, que es importante hacerlo, porque si no, claro, terminamos como en una apología que sí, que hicieron cosas importantes, que son cosas súper valederas, que aquí en Ecuador mucho del sistema público se mantiene desde esa época, pero es a partir de las organizaciones sociales. Entonces, si no hacemos esa crítica, nada, como que perdemos esa conexión, digo, con las organizaciones y con la gente de a pie. Pasa lo siguiente, a ver, por un lado hay que medir las fuerzas. Hay muchos de los errores que cometieron nuestros gobiernos progresistas a conciencia, porque sabían que no tenían la fuerza para hacer lo que nosotros como pueblo queríamos que hicieran. Esa es una parte. No los estoy justificando, estoy diciendo objetivamente que también es un rasgo de inteligencia saber hasta dónde uno le da la pollera para dar el paso. Si no están las condiciones dadas, hay medidas que no se pueden tomar. Voy a poner un ejemplo. Cuando en el último gobierno nuestro, de Cristina, yo estaba trabajando en el Congreso, mi secretario general era diputado, presentamos un proyecto de ley para recuperar los puertos del país que fueron privatizados en la ola neoliberal anterior, y obviamente que la presidencia estaba de acuerdo con ese proyecto y con que es muy importante volver a nacionalizar los puertos, pero nunca nos lo permitió. Ese proyecto de ley no salió, y no era porque no quieren o porque son unos vendidos o porque es un error, era porque no tenían la fuerza para sostener eso. Si sacábamos ese proyecto de ley, era muy probable que nos quedáramos sin gobierno, porque los puertos del mundo los manejan 5 empresas, ¿ok?
Fue la primera vez en la vida que yo, siendo una simple asesora en el Congreso, vi notas de prensa contra mí. Yo me reía, la verdad era muy gracioso, nunca me lo hubiera esperado, pero son intereses muy difíciles de tocar. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante que nosotros, por lo menos esto creo yo en lo personal, de abajo para arriba, las bases somos las que tenemos que entender que el lawfare es una estrategia. Y estrategias hay muchas. Y las estrategias no son de nadie. Las usan todos. Son herramientas. ¿Sí? Entonces, seguramente que en nuestros gobiernos hubo gente que fue presa, hubo gente a la que se le hizo lawfare, lo que definimos hoy como lawfare, una guerra judicial, sacámelo de acá. En todos los gobiernos, en todas las épocas, no es nada nuevo, no es algo nuevo. Es algo que en este momento nos está afectando a nosotros. En general, en la humanidad, uno descubre las cosas y se solidariza cuando le tocan en carne propia. Y por eso se hacen los grupos afines, los grupos de padres con chicos con síndrome de Down, porque tuvo un chico con síndrome de Down, porque mientras tanto probablemente nunca se planteó lo que es ese tema. Y así con todo. Con esto también. Entonces yo creo que las cosas, esto de qué hacemos para adelante, yo creo que las cosas van a cambiar en la medida en que el pueblo, las bases, tomen conciencia y traten de abajo para arriba de construir otra cosa y manejen este tipo de herramientas y entiendan que son herramientas que van y vienen. Y que cuando tenemos un gobierno nuestro, sepamos desde abajo generar condiciones para que ese gobierno pueda hacer los cambios que le estamos demandando y para el cual los votamos. Mi humilde opinión. Buenas noches. Felicitando por el documental. Yo quiero referirme a las palabras de la señorita. O sea, primero aquí en el Ecuador, algunos partidos de izquierda o movimientos sociales, los dirigentes están cooptados por el gobierno. Al gobierno anterior, sí, huelgas, bullas a cada rato de la señorita que dice que leían los libritos de Marx. Fueron bombas que pusieron. Y por cogerles a estos y detenerles por esos delitos, dicen que son presos políticos. Entonces, las organizaciones sociales que dicen que fueron de izquierda o que son de izquierda, como el MPD, que ahora andan con el gobierno, entonces hoy no dicen nada. O sea, todos están cooptados por el gobierno. Entonces, hoy, ¿por qué no hay las bullas así con peso? Porque son estos dirigentes, los dirigentes de los indígenas están cooptados. A los indígenas les tienen ahí apagados. No es que no sufren, todos estamos sufriendo. Pero son ellos los que nos salen, los que más fuerza tenían. Entonces, como ahora ellos están cooptados, entonces no pasa nada. Entonces yo quería hacer la consulta siguiente, si en las investigaciones que ustedes hicieron sobre esta guerra, ¿qué papel tiene la traición? En nuestro caso, la traición del presidente y la traición de los dirigentes, estos que les digo, dirigentes de las organizaciones sociales. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera... reivindicar la democracia, ¿no? Para usted, para usted, para usted, para usted, para mí, para todas y todos. En cuanto a lo doméstico, quiero decir, en cuanto a esta discusión, yo no me siento con capacidad de tomar posición, primero porque desconozco, y sería una falta de respeto de hablar de algo que desconozco y sobre todo algo tan delicado y doloroso para todos y todas. Así que eso, lamentablemente, discúlpeme, ambos no conozco, no puedo hablar de algo que no conozco. Además trasciende el tema, en mi opinión. En cuanto a la traición es una palabra muy poderosa, ¿no? Es muy poderosa la palabra traición, como la palabra mercenario. Yo creo que lo de Lenín Moreno en particular sí me atrevo a hablar, porque creo que conozco lo suficiente como para hablar,
creo que Lenín Moreno es un traidor a la patria, no solamente al partido o a quienes confiaron en él y pusieron su voto. Digo, es un traidor a la patria, un cipayo. El presidente de este país es un cipayo y un traidor a la patria. Soy sincero, ojalá sea suficientemente democrático como para que no me detengan por decir esto. Pero si no lo es, pagaré la consecuencia de ser sincero y democrático. Por otro lado, nosotros conocemos muy bien la tradición también. Nosotros tenemos en nuestro país un gran cipayo, quizás sea el maestro de los cipayos. Y bueno, Brasil ni hablar, ¿no? Y esto no es nuevo tampoco. Creo que la historia está atravesada por el cipayismo, por la traición, por la postura mercenaria, por la venta del ser humano, ¿no? La puesta en alquiler y en venta del ser humano en sí. Creo que no hay mucho más para decir al respecto y agradezco el debate, la conversación, la discusión y nuevamente invito a la democracia, a la fraternidad más allá de las diferencias, ¿no? Vamos a hacer máximo 2 preguntas más para ir cerrando ya el debate, ¿sí? No, con respecto a lo de la tradición, lo que se puede hacer es no olvidar en principio. No olvidar. Y que cuando tengamos un gobierno que responda a nosotros, exigirle que esos traidores paguen por su traición. Eso es lo que se puede hacer. Eso. Buenas noches, felicitándoles por su documental y por abrir los ojos a determinadas personas que ayer creo que fue en la asamblea. Espero que les haya servido y mucho. Con respecto al documental, todos los países latinoamericanos estamos sometidos a este plan macabro, hegemónico del imperialismo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tácticas, qué estrategias o cómo hacer a través de la comunicación popular contrarrestar esta arremetida mediática que tenemos día a día en todos los noticieros, en la noche, en la mañana, amanece, tarde, en los periódicos? Entonces, lo que nos queda la comunicación popular, como decías tú, como decía la compañera, como estamos de acuerdo muchos de los que estamos aquí, las estrategias de la comunicación popular es muy corta, muy escasa, muy corta de adeptos, digamos. Entonces, ¿cómo crear una estrategia más amplia, más global? ¿Cómo tienen ustedes planificado exponer su documental y que llegue a mucho y mucho más público? O sea, no convencido como la mayoría que estamos aquí, ¿no? Sino gente tan allenada a través de los medios de comunicación. Gracias. Bueno, nosotros ayer estuvimos en Telesur, no sé si alguno tuvo la posibilidad de verlo y si no está online, pueden ver tranquilamente la entrevista. Ahí desarrollamos algunas cuestiones muy vinculadas a esto. Perdón. Yo me gustaría compartir algo que para mí es central. Orlando Pérez nos preguntaba, ¿cómo han logrado hacer esto? ¿No? ¿Cómo logran difundirlo? ¿Cómo logran expandirlo? Un poco lo que estaba planteando usted. Y yo le hablaba de que primero la cuestión de producir en tiempo real, ¿no? De ayornarse, digamos, ponerse un poco al ritmo de cómo va la realidad y cómo van los medios de comunicación masivos, ¿sí? Hay muchos documentales que hablan de cosas que ya sucedieron. Generalmente el documental está entendido como una recapitulación de cosas que ya sucedieron. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en la mirada documental como la construcción de narrativa en tiempo real, de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y por otro lado yo creo que los comunicadores populares hoy somos todos, o todas, solo que no nos hemos dado cuenta. En Argentina, Perón dijo una vez algo muy divertido y muy cierto. Y preguntaron algo acerca de quién era peronista y quién no, ¿no? Allá se dice que quién tiene el peronómetro, quién puede medir quién es peronista y quién no. En definitiva, no se trata de Perón, se trata de qué significa Perón para ti, qué significa ser peronista. Pero él dijo, peronistas son todos, solo que algunos no se han dado cuenta aún. Claro.
Entonces me parece que comunicadores somos todos, eso definitivamente es así y es así desde el principio de los tiempos. Comunicadores populares también, solo que es un saltito cualitativo mayor. Y comunicadores populares integrales, populares comunitarios, masivos, también somos todos, solo que muchos por ahí interpretan que esto, de nuevo vuelvo a la gente de inteligencia individual, lo usamos más para selfies, ¿no? De verdad, y está bien, yo me hago selfies también, no hablo de no hacerlo, hablo de que me parece que esto es mucho más. Esto es una cámara de video, y una cámara de video hasta hace 15, 20 años solamente la podía comprar alguien de clase alta o media alta. Además de ser eso, es un medio de comunicación de masas, en tiempo real, las redes sociales, y eso hasta hace 10, 15 años no existía, era inimaginable. Hace 15 años en nuestra región era inimaginable que yo ahora pudiera tocar un botón y hacer como está haciendo ella ahora, grabando lo que está sucediendo y transmitiéndoselo al planeta entero, ¿sí? Con minutos más, minutos menos de tiempo, con algún corte o no, con mejor o mayor calidad, con un sonido mejor o peor. Está bien, lo estético, Netflix. Yo le quitaría valor a Netflix y le pondría más valor al contenido y a la interpretación de la construcción de narrativa en tiempo real, ¿no? Entonces, un poco mi respuesta sería esta: comunicadores populares somos todos y todas, y tenemos que tomar conciencia y utilizar mucho más los recursos para intervenir en la realidad que para hacerse las hermosas selfies que deberíamos seguir haciendo también, ¿no? Yo quiero añadir algo respecto a la pregunta de la compañera y del compañero de arriba. Hay que diferenciar entre estrategia y errores. Yo creo que los gobiernos progresistas cometieron errores, ¿sí? Cometieron errores, evidentemente lo hicieron. Pero esta estrategia es una estrategia creada deliberadamente para sostener un poder, para sostener una hegemonía. Es deliberada, es pensada en los centros, los tanques de pensamiento de los Estados Unidos. Es una articulación global, con mucho financiamiento. O sea, yo creo que eso sí hay que diferenciar, ¿no? De errores, de los gobiernos que cometieron errores, evidentemente lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, para poder explicarme, hubo corrupción en los gobiernos, hay corrupción en los gobiernos, pero una cosa es la corrupción individual, ¿no es cierto?, de personas que vos no puedes controlar a veces, y otra cosa es la corrupción sistemática. Firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acto de corrupción que vende el país. Regalar 4.500 millones de dólares de un plumazo a los banqueros es un acto de corrupción masivo. O sea, entonces, hay que diferenciar entre la corrupción individual, ¿no?, de personas que lastimosamente se corrompieron, ¿no?, y la corrupción institucionalizada, sistemática, planificada, ¿no?, o sea, que destruye un país. Entonces, igual pasa con el tema de estas estrategias de guerra, ¿sí?, de la guerra híbrida, que es pensada, es planificada, es financiada. Entrenan gente, llevan jueces, cooptan gente, forman partidos supuestamente de izquierda, ¿no?, para hacer frente a los verdaderos de izquierda. Eso hacen. Entonces, es una cosa sistemática, esa es una estrategia bien pensada. Entonces, hay que diferenciar esas cuestiones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para terminar? Sí. Sí, compañero, sí. Muy buenas noches, señores panelistas y señores asistentes a este foro. Les felicito por todo este documental. En pocas palabras quiero yo resumirles. Estamos quejándonos de un Estado que ya es fallido, que se cae en pedazos, las instituciones ya no sirven para nada, nadie confía en nadie, estamos desprotegidos. Lamentablemente este señor ya rayó por la traición, ya eso ya pasa a segundo plano, sabiendo que tiene rabo de paja. Bueno, yo sugiero que simplemente para solucionar todo este mare magno de un Estado que ya no lo tenemos, estamos perdiendo nuestra soberanía, y eso es lo más grave. Debemos nosotros unirnos. Pido desde este momento que todos nos unamos en una Asamblea Nacional Constituyente de altos poderes, cosa que
combatamos toda esta corrupción que rueda por nuestros pies y está destruyendo nuestras familias, nuestra sociedad. Eso es, señores panelistas, les felicito, sobre todo a ustedes, economistas, los pido que encabece esta nueva sugerencia. Estado en una Asamblea Nacional Constituyente a recoger las firmas. Unamos, los patriotas no murieron, somos nosotros. Tenemos que ir adelante. La Biblia dice, David le venció a Goliat. Muchas gracias, buenas noches. Si no hay ninguna pregunta más, termina la última entonces, ¿no? Sí. Bueno, dos. Tú y tú, ¿sí? Ok, compañeros. Dos preguntas más y terminamos. ¿Ya? Muy amable, buenas noches, señores panelistas. En verdad, este es un material que ustedes están presentando, mis felicitaciones, pero este programa que se lo está llevando adelante, es necesario llegar a todos los rincones de los pueblos que necesitan la educación política que no disponemos. Y esto hace falta en toda Latinoamérica y, si es posible, en todo el mundo. En lo cual vamos viendo, hemos hecho un análisis general. En todo el planeta existe corrupción. El primer corrupto es el Imperio Americano. Y tal como es, nos va metiendo en la mente de todo el ser viviente de todo el planeta, la corrupción. Si cuando ellos comenzaron desde 1945, desde aquella época, nació el Fondo Monetario Internacional, desde ahí acá, la corrupción ellos nos han enseñado y por lo tanto manipulada y manejada por la derecha. Por lo tanto, los gobiernos progresistas, pese a haber hecho grandes obras que otros gobiernos de la derecha jamás lo han hecho y no se ven conforme, hoy quieren exterminar a todos los gobiernos progresistas. Mi solidaridad con toda Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitarlos por el documental. Me parece que sobre todo lo que pone en evidencia es este mecanismo de condena y, digamos, y directamente de alguna forma hay algo que tiene casi un carácter inquisitorio, ¿no? O sea, hay una persona que lleva la voz de la justicia y yo creo que también es un buen momento para reflexionar cómo nos organizamos culturalmente, ¿no? Cómo consumimos determinadas ficciones, digamos, yo miraba y digo, bueno, ¿dentro de qué contexto podría funcionar? ¿Cómo funcionan? ¿Está andando bien este micrófono o yo siento como un ruido, no sé? A ver, ok. Entonces, ¿cómo dentro de los medios funcionan? Porque los medios hegemónicos básicamente lo que hacen es simplificar toda la información y pasar directamente al nivel del rumor. Digamos, está justificado de alguna forma a través de algo que tiene que ver con la difamación y el rumor más que con la prueba, la evidencia, etcétera, etcétera. También el gran problema es que los medios de comunicación hacen que nos dividamos por distintos colectivos o por distintos gestos que identifican un colectivo que también tiene que ver con una manipulación mediática y a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, esta cuestión de que estamos divididos en otredades donde somos absolutamente, tenemos brechas que son completamente imposibles de franquear y esas herramientas que construyen, por ejemplo, en la Argentina se hablaba de la grieta, que se construyen herramientas mediáticas de comunicación para atomizar a la sociedad.
Entonces es algo notable. Por otro lado están todas las ficciones, vos hablaste en un momento de Netflix, y evidentemente si no tomamos en cuenta que una de las primeras cosas que hay que hacer es dejar de consumir, o por lo menos si consumís ese tipo de ficción o de entretenimiento, entre comillas, ¿sí? Saber que eso no es gratis, ¿sí? Que te sale mucho más caro que los $10 por mes o lo que pagues por mes, porque lo que estás recibiendo es adoctrinamiento puro. Y básicamente hay una apología del héroe, digamos que hay ya hay un tipo que hace muchos años escribió algo de que todos los héroes tienen las manos tintas en sangre, ¿no? Y de alguna forma todos los héroes son manipulados. O sea, yo estoy seguro que todos los marines no irían a la guerra si no sintieran que son unos héroes y que van a recibir un montón de cuestiones. Entonces, volver a lo colectivo quizás también es poder empezar a pensar en esta cuestión de acercar otredades y poder generar algún tipo de acción. Yo sinceramente no soy un experto en nada de esto, pero sí creo que si hay una respuesta, la respuesta es colectiva y les agradezco por evidenciarlo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Realmente estaba felicitándoles por el foro. Realmente una felicitación a todas las personas que están acá, que hemos asistido. Hay una cosa que me preocupa realmente, es la juventud. La juventud está perdida. No existe la madurez política realmente, y en eso nosotros tenemos que encargarnos de eso. Discúlpeme, usted dice que se perdió ¿en dónde? Así la vamos a buscar. La verdad es que se perdió, por lo menos en mi país, en estos 10 años que tuvimos de tranquilidad. La juventud todavía no acepta esta realidad. Y nosotros y cada uno de nosotros como padres de familia tenemos que realmente concientizar a nuestros hijos que encuentren la verdadera realidad de nuestro país y de Latinoamérica. Felicitándoles a todos, cada uno de ustedes. Buenas noches. La última pregunta entonces. Muy buenas noches, felicitándoles también por el programa y por el foro que ustedes han programado. Lo que yo quería es manifestar que estoy muy de acuerdo con el caballero. En el caso de aquí de Ecuador, es muy comprensible la situación. Se ha pasado 10 años de una estabilidad con Rafael Correa, en donde esta generación que tenemos, que son nuestros hijos, han tenido toda la comodidad. No les ha faltado la luz, el agua, el teléfono, han tenido sus estudios gratuitos, han tenido su comida, en fin. Entonces, ellos no han podido comparar cómo han sido 50 años atrás, que los antiguos presidentes acá del Ecuador jamás hicieron ni una carretera, nunca hicieron ni una obra como la hizo Rafael Correa, ¿sí? Entonces, claro, la guerra mediática contra Rafael Correa, que ha hecho los sobreprecios, etcétera, etcétera, al primero que le tiene que poder hacerle quedar mal. La preocupación es cómo vamos a hacer con la juventud actual. Los niños, los chiquillos ahora que están con el celular, ¿pero para qué lo usan? Para estar con el sudoku y están prácticamente jugando con el aparatito y no ven la televisión. Si ven solamente Canal 4, Canal 8, Canal 10, están mal informados porque no les informan la realidad de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Porque este gobierno está captado todo lo que es la prensa, ya sabemos. Y lo peor de todo es que uno como padres, como somos de otra generación, hasta en nuestras propias familias ni siquiera podemos educar a nuestros hijos porque ellos están lavados el cerebro. Ellos prácticamente, no papá, no mamá, estás equivocada, etcétera. No me hables de política o yo no quiero saber de esas cosas. Claro, como tenían todo cómodo. Entonces, en realidad, hay que, como usted decía, señora, hay que empezar desde las bases. Empezaríamos desde la educación, pero a nivel del propio hogar, a nivel de la propia familia, tal vez haciendo reuniones familiares para que se empiecen a crear conciencia. Y es difícil porque en la propia familia hay los propios hijos que están en contra de los papás, porque piensan que uno es fanático, que es loco, que no está bien lo que uno piensa. Entonces ese es el problema, ¿no? Es desesperante la situación aquí en el Ecuador. Ahora a nivel de Sudamérica es en realidad terrible porque ha habido prácticamente una guerra contra todos los gobiernos progresistas. Pero esto es porque Estados Unidos obviamente quiere
los recursos naturales de Ecuador y de otros países de aquí, de su patio trasero, quieren cogerse todo lo que ellos ya no tienen el agua, se les está acabando en Estados Unidos y tanta cosa que ya no van a tener ellos. Por eso es que ellos quieren verse cómo geopolíticamente se apoderan de las cosas. Por ejemplo, ahora ya con Galápagos, que ya se van a adueñar de eso, ¿no? Entonces, en definitiva, es desesperante. Yo pienso y yo opino, ¿no?, que se debe hacer, como decía aquí el señor, que una asamblea constituyente y una muerte cruzada, porque no se puede permitir que ya este señor Lenín Moreno continúe en el puesto en que está. Él está prácticamente suspendido en el poder por ni 10% de personas que lo apoyarán. Y el resto de gentes, no hay conciencia política acá, falta educación, todas las personas no conocen, son muy pocas personas las que saben de lo que realmente está sucediendo aquí en el Ecuador, porque están preocupados cada cual de su trabajito. El diario vivir, dice yo como taxista, dice un fulano, no, yo tengo que trabajar hoy día para poder comer, y yo no me puedo meter en estas revueltas de ir a las marchas. ¿Y qué se saca con las marchas? Con esta que uno se va y le tiran los gases lacrimógenos y todo, es que están al oeste, había prácticamente atacando al pueblo, y eso no sacan en la prensa. Entonces la situación es desesperante. Yo creo que sí se debe primero desde la casa, a los hijos, a la familia, y por ejemplo en Radio Pichincha hay un programa que hicieron para que muchas personas se inscriban como informadores comunitarios, algo así es, informadores comunitarios del barrio. Entonces yo creo que cada informador comunitario del barrial que hay en Quito, tal vez que pueda reunir a los del barrio, a los que ellos representan, y a través de por lo menos esa Radio Pichincha, que creo que es la única que informa más o menos la realidad de lo que pasa aquí en Quito al menos, y empiezan a tratar de organizarse barrialmente, ¿no? Yo hablo a nivel de lo que es de Ecuador y Quito específicamente, ¿no? Porque aspirar a luchar contra Estados Unidos prácticamente es un sueño, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo tenía que decir. Sí. Yo quería hacer un comentario sobre esa frase de la juventud está perdida. Cuando yo era joven, la juventud estaba perdida, y seguramente antes también estaba perdida la juventud. ¿No será que el problema es que no se sabe encontrar qué le interesa a la juventud? Quizás tenemos que ver más que... Quizás los perdidos somos nosotros, ¿eh? Porque nosotros no tenemos la razón de todo. Hay que ver si nosotros no somos los equivocados, los perdidos. En Argentina la juventud tiene mucha fuerza realmente, y en temas que les interesa tienen mucha más fuerza. Con el tema del derecho al acceso al aborto libre, seguro y gratuito, se juntaron 2 millones de jóvenes en la calle. No estaban perdidos. Hay otros temas en los cuales no participan. Quizás hay que ver qué les interesa a la juventud y empezar a actuar sobre eso. Si arrancamos diciendo que la juventud está perdida, los perdidos somos nosotros realmente, ¿no? Quizás tenemos que replantearnos a ver de qué manera comunicar las cosas. Sí, de todos modos me parece que es muy válido todo. Yo agradezco muchísimo y entiendo igualmente el mandato cultural histórico, ¿no? Que es una mochila estas frases hechas, que yo por eso le hice un chiste, lo chicaneé un poquito como para ponerle onda, digamos, como decimos nosotros, a algo que es realmente muy pesado, que son los mandatos culturales que tenemos metidos. Digo, esto de la juventud está perdida, no hay mucho que se pueda hacer, algo habrán hecho, se robaron todo. Todas esas son frases que nos pusieron acá en la cabecita y que tenemos que empezar a eliminarlas y empezar a cuestionarnos. ¿Se robaron todo? ¿La juventud está perdida? Hay que poner un signito ahí de preguntas. ¿Perdida dónde y por qué? Claro, vamos a buscarla. Y una cosita más le agrego, chiquitita, sí, cerrémoslo. Tal vez esto se lo digo por experiencia propia, tal vez si primero ustedes se interesan en aprender lo que ellos están viendo, haciendo, si vos empezás a jugar sudoku, aprendés cómo se juega un poquito y lo jugás con tu hijo y te divertís, entonces ahí, mientras juegan a eso, te va a escuchar lo que vos le querías decir.
porque le diste un espacio, le diste una valoración. Si nosotros vamos con ese mandato cultural de yo soy la autoridad, yo lo tengo todo claro, yo sé la verdad, sentate y escuchame que te la voy a decir, el pibe ya se durmió a la mitad del camino. Entonces, primero juguemos con ellos y después jugando y jugando le decimos, che, ¿vos sabés que este Lenin es el que nos tiene así? Y por ahí te escucha. Bueno, les agradezco mucho a todos, estamos muy agradecidos y honrados de estar acá. Y no pierdan la fuerza, no pierdan las esperanzas. Ningún mal dura 100 años. Vamos a salir adelante y vamos a salir adelante todos juntos. Nuestra cooperativa se llama Nuestra América. Y es verdad, es Nuestra América. ¿Salimos juntos o no salimos? Como no funcionan en estas sociedades, los individualismos son funcionales a la derecha y al imperialismo. En lo particular, cada uno de nosotros. Entonces hay que actuar comunitariamente. A nivel continental, a nivel bloques geopolíticos pasa exactamente lo mismo. Ecuador contra Estados Unidos no tiene nada que hacer. Argentina contra Estados Unidos no tiene nada que hacer. Venezuela contra Estados Unidos no tiene nada que hacer. Ahora, América del Sur, América Latina y el Caribe, todos juntos como un bloque, tienen mucho para hacer contra Estados Unidos y contra cualquiera que le quiera pisar la cabeza. Gracias por su presencia. Suerte a todos y nos veremos en las próximas.